Hoy tenemos un programa que incluye la presentación teórica del tema de osteoporosis y anorexia nervosa, o la afección del metabolismo neural en la anorexia nervosa, por Génesis Eugenio Ponce, y después un caso clínico por Eduardo Deval, pero pues vamos a dejarle la palabra primero a cada quien para que haga la presentación, a los coordinadores de las respectivas áreas, Saraí y Víctor Redondo. Víctor primero por la cuestión del tema teórico, y también no sé si Dania quiera decir alguna cosa que esté pendiente de la cuestión de cómo va nuestro programa. Si fuese así, no sé si tengas algo que comentar ahorita, Dania, o si no pasamos a la presentación del tema teórico. No, doctor, yo creo que iniciamos y ya todos los comentarios los damos al final. Sí, muchas gracias. Sí. Entonces, creo que empezaríamos con la presentación de la ponente que va del tema teórico por parte de Víctor Arredondo, que no estoy seguro si está conectado. Ahorita voy a presentar yo y ya Víctor nos apoyará con el caso clínico. Entonces, a ver, un momento. Está compartiendo muy bien. Bueno, esta noche, bienvenidos a todos. Como cada mes nos da mucho gusto tenerlos aquí con nosotros y pues que estén muy interesados en estos temas. Y pues hoy tenemos temas muy interesantes. Hoy vamos a hablar de osteoporosis en anorexia nerviosa y tenemos excelentes ponentes. La doctora Génesis Dinora Eugenio Ponce ya nos ha apoyado anteriormente con unos temas, le damos la bienvenida. Ella hizo la especialidad en endocrinología en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. Ahí mismo su especialidad en endocrinología, el alta especialidad en enfermedades del metabolismo mineral y óseo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Además, tiene un diplomado en educación en diabetes avalado por la Universidad Anáhuac y actualmente tiene práctica privada en el Hospital Star Médica Roma en la Ciudad de México. Le damos la bienvenida y sin más, pues le damos la palabra para que comience con el tema académico de esta noche. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, doctora Saraí. Y bueno, buenas noches a todos, vamos a comenzar. Y ahí se ve mi pantalla. Sí, doctora. Sí. Perfecto. Muy bien, bueno, la sesión del día de hoy va a ser osteoporosis y anorexia nervosa. Entonces, vamos a comenzar con la definición de osteoporosis, según la OMS, de Organización Mundial de la Salud. Bueno, se define por varios criterios, como que consiste en un T-score en la DEXA menor a -2.5 o en presencia de fracturas por fragilidad. Estos criterios aplican pues para mujeres en etapa de posmenopausia, al igual que la muy útil herramienta FRATS. Entonces, estas primeras diapositivas pues son para tener muy claras las definiciones de osteoporosis posmenopáusica y osteoporosis premenopáusica. Según la Sociedad Internacional de Densitometría Clínica, la osteoporosis premenopáusica consiste en un Z-score en DEXA por debajo de -2. Y no solo eso, sino que tiene que ir o estar en conjunto con algún factor o causa de osteoporosis secundaria o en presencia de fracturas patológicas. Según la Fundación Internacional de Osteoporosis, el T-score que se toma en cuenta para definir osteoporosis premenopáusica, pues tiene que ser menor a -2.5 en conjunto con osteoporosis secundaria, o sea, ya una causa determinada o presencia de fracturas patológicas. La densidad mineral ósea baja en mujeres premenopáusicas puede tener también causas no patológicas, como cuáles, el que por alguna razón no se haya logrado el pico máximo de masa ósea. El pico máximo de masa ósea hace referencia a aquel periodo en donde el hueso alcanza su mayor fuerza y densidad. Entonces, hay muchos factores que van a determinar este pico de masa ósea máxima, como la etnia y algunos otros
rasgos, en la raza. También va a variar según el sitio. Por ejemplo, en el fémur proximal, pues ocurre antes, alrededor de los 20 años de edad, y el pico máximo de masa ósea en columna vertebral y antebrazo, por ejemplo, ocurre ya pasados los 25 hasta más de 30 años de edad. Entonces, bueno, esto es una gráfica de cómo se comporta o los periodos por los que pasa la masa ósea a lo largo de la vida. Se sabe que el 90% de la masa ósea o del pico de masa ósea se va a generar a la edad de los 18 años. Déjenme colocar un puntero. Es decir, ya para los 18 años, pues ya se habrá alcanzado esa resistencia, esa fuerza y densidad en el hueso. Sin embargo, el pico máximo se da entre los 25 y 30 años de vida. Sin embargo, pues para poder llegar a este punto de siquiera alcanzar el 90% del pico de masa ósea, pues se requiere haber pasado pues por una pubertad, por una adolescencia sin ningún tipo de desorden. ¿Ok? Pasados los 30 años de edad, pues ya se cursa con una etapa de mantenimiento del hueso, y cuando se llega a la etapa de posmenopausia, pues puede ocurrir una disminución importante y en picada de la densidad mineral ósea. Esto en condiciones normales, en donde no hubo ningún antecedente antes de alcanzar el pico de masa ósea, pues significativo, ¿no? O sea, se tuvo el potencial genético completo. También existen otras causas no patológicas de densidad mineral ósea baja, como el haber cursado o tenido un embarazo reciente, la lactancia y la propia genética. Sin embargo, también va a haber densidad mineral ósea baja secundaria a otras causas secundarias o desórdenes secundarios, y se pueden clasificar de la siguiente manera. Cuando el balance energético es negativo o hay peso bajo, pues bueno, la causa más común o enfermedad prototipo será la anorexia nervosa, que es el tema de hoy. También hay que ir descartando pues otras causas de estrógenos bajos, temas de mala absorción, algunos fármacos que también comprometen la masa ósea. Todo esto se tiene que ir descartando durante el abordaje. El exceso o deficiencia de vitaminas también es importante valorarlo, otras alteraciones endocrinas y, por supuesto, otras causas que no hayan figurado en los rubros previos. Y cuando estamos frente a una masa ósea baja para la edad en mujeres premenopáusicas, pues también es muy importante la evaluación diagnóstica, hacer una historia clínica completa con su respectiva exploración física también, interrogar los cambios en el peso, la actividad física a lo largo de la vida, si ella ha sido regular o no, el consumo de fármacos o suplementos, sobre todo los que mencionamos anteriormente, que son sospechosos de tener algún impacto negativo en la densidad mineral ósea, el antecedente de fracturas. Por supuesto, pedir laboratorios básicos, desde una química sanguínea completa para conocer el perfil metabólico del paciente, así como, bueno, vitamina 25 hidroxivitamina D, un perfil tiroideo, hacer screening para enfermedad celíaca, biometría hemática, calcio y creatinina en orina de 24 horas y, por supuesto, estudios o laboratorios complementarios si ya estamos sospechando sobre alguna causa secundaria de osteoporosis. Y también sería muy bueno evaluar en esa mujer o en esa persona con masa ósea baja el estatus de la pérdida de masa. Es decir, si se encuentra en curso o fue una secuela de un evento previo o que pasó, o simplemente pues es algo genético, ¿no? Dentro de la evaluación diagnóstica en este tipo de población premenopáusica, bueno, pudiéramos sí o no pedir marcadores de recambio óseo. La verdad que estos marcadores, pues la evidencia o donde se han evaluado pues mayormente es en mujeres posmenopáusicas, ¿no? En osteoporosis posmenopáusica. Dentro de las recomendaciones generales, pues se sugiere la adecuada suplementación con calcio y vitamina D en caso de que haya deficiencia de estas dos, actividad física de resistencia adecuada, ajustar o disminuir los fármacos o hábitos en el estilo de vida que puedan contribuir y, por supuesto, tratar la causa base, ¿no? de esa osteoporosis secundaria. Y en realidad, pues existe poca evidencia, pocos estudios que evalúen la seguridad y eficacia de los fármacos antiosteoporóticos en mujeres premenopáusicas en general. No existe una vasta evidencia.
Y bueno, la anorexia nervosa es un desorden psiquiátrico primario y pues según el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales de la quinta edición, la clasifica o bueno, propone estos criterios para definirla. Es la restricción del consumo energético, que puede estar dada por restricción calórica, por una actividad física excesiva o de tipo purgativo también. Es el miedo intenso o excesivo a perder peso. Hay alteraciones en la manera en cómo se perciben estas mujeres en el peso o la forma del cuerpo. Y realmente dentro de estos criterios del DSM-5 no hay como tal un corte de peso. Sin embargo, pues de forma general podemos considerar a sujetos con anorexia nervosa clásica como personas con bajo peso y que correspondan a o que tengan un índice de masa corporal en 18.5 o menos kilogramos sobre metro cuadrado. En realidad, pues es un trastorno actualmente subdiagnosticado. En términos de epidemiología, la prevalencia de la anorexia nervosa es hasta del 2% en mujeres y con una presentación en esta etapa habitual de la adolescencia. ¿Ok? Entonces, este es el mismo gráfico de, pues, cómo evoluciona o cuál es la evolución sí, de la masa ósea a lo largo de la vida. Y en la línea de arriba, que es una línea recta, bueno, ahí podemos ver las etapas o periodos normales para poder alcanzar ese pico máximo de masa ósea. Y en la punta, en la línea punteada, pues vemos cuando los factores o bueno, el contexto no es adecuado, que aplica muy bien para la anorexia nervosa, sobre todo cuando las mujeres comienzan en esta etapa de la adolescencia, que es cuando más hay mayor generación o se está generando hueso. Entonces, pues se ve comprometido desde esta etapa tan temprana y por supuesto que no alcanzan ese 90% que tienen que alcanzar de masa ósea alrededor de los 18 años y por supuesto no alcanzan el pico máximo de densidad mineral de masa ósea. Y bueno, a largo plazo, pues en la posmenopausia, pues va a haber un mayor riesgo, ¿no? de fractura en esta población. Y también hay que tener en consideración que la anorexia nervosa es una enfermedad muy, muy crónica, de comportamiento crónico. ¿A qué me refiero? En este estudio prospectivo, bueno, se estudiaron mujeres con anorexia nervosa y bulimia nervosa, y en la línea de arriba son las pacientes con anorexia nervosa, en la de abajo las de bulimia nervosa, y se valoró el porcentaje o la probabilidad de no recuperación. ¿Qué quiere decir? Que después de 9 años de seguimiento, la tasa de recuperación a 9 años fue del 32%. Quiere decir que casi el 70% de estas mujeres después de 9 años seguían con la enfermedad activa. Y también lo más impresionante es que después de 22 años la tasa de recuperación fue del 63%, que quiere decir, bueno, que casi la mitad de estas mujeres que cursan con anorexia nervosa, pues después de 2 décadas, pues puede que la enfermedad siga activa, lo cual pues ¿no? Y bueno, existen varias complicaciones médicas asociadas a la anorexia nervosa, como la anemia, hiponatremia, bradicardia, hipotensión, pero las complicaciones que son más prevalentes y se ven de forma más común en esta condición, pues es la pérdida de masa ósea. Por ejemplo, casi el 52% de estas mujeres pues tienen un T-score menor a -1, que en mujeres con osteoporosis posmenopáusica, pues esto es osteopenia. El 35% ya tendrán un T-score en menos o menor a -2.5 y el 30% tienen historia de fracturas. Y también en un estudio prospectivo, pues se vio que estas mujeres con anorexia nervosa tienen 7 veces más riesgo de fracturas no vertebrales que comparadas con mujeres de peso normal. Entonces, claro que esta pérdida de masa ósea está asociada a un riesgo incrementado de fracturas. ¿Qué causa la pérdida de masa ósea en anorexia nervosa? Bueno, como hay una restricción calórica importante, pues esperaría que en estas mujeres también el consumo tanto de calcio y vitamina D estuvieran bajos. Sin embargo, ocurre todo lo contrario. En todos los estudios que se han hecho retrospectivos, prospectivos, se han encontrado pues concentraciones o niveles de calcio y vitamina D en rangos de normalidad. Entonces,
Se ha visto que la ingesta total de vitamina D es significativamente mayor en mujeres adolescentes con anorexia nervosa comparadas con las controles. La ingesta de calcio es significativamente mayor en mujeres adolescentes con anorexia comparadas con las controles, es decir, una proporción significativamente alta de adolescentes con anorexia cumplen con la ingesta requerida de calcio comparadas con grupo control, ¿no? Calcio y vitamina D. Entonces, en esta población probablemente no hay deficiencia de vitamina D o calcio. Entonces, pues cómo pierden masa y eso se puede contestar pues con todos los cambios de adaptación a nivel hormonal que ocurren cuando hay una deprivación energética o inanición, como es la anorexia. Entonces, pues sí, tienen que haber cambios de tipo adaptativo, como los que se han visto pues en los periodos de hambruna. Entonces, de ahí es que pues surgen estas respuestas de cómo hay pérdida de masa ósea. Entonces, ¿qué sucede durante este periodo de privación energética? Bueno, la meta es en general conservar energía y por lo tanto se minimiza el gasto energético en los procesos que no son críticos para la supervivencia. ¿A qué nos referimos? A dos procesos principales como la reproducción y la homeostasis no esencial. Bueno, la reproducción pues se ve como silenciada o bloqueada, en este caso por la amenorrea hipotalámica funcional, por muchos factores como la disminución de leptina, el aumento en el cortisol, pues esto también genera una disrupción en la liberación de GnRH, pues disminuyendo la amplitud y frecuencia de los pulsos de LH, y por lo tanto hay niveles de estrógenos disminuidos y se causa la amenorrea hipotalámica. La leptina en la reproducción también es un mediador. Me refiero con homeostasis no esencial. Esta depende de todos los procesos y efectos dependientes de IGF-1. Entonces, respecto a la reproducción, en donde se ve bloqueada o silenciada por la amenorrea hipotalámica funcional, pues la leptina se ha visto que es un mediador clave. Por ejemplo, en este estudio de Welt y colaboradores, pues se vio como en mujeres con amenorrea hipotalámica los pulsos de LH están, pues perdieron la amplitud, la frecuencia, incluso no había pulsos, pero después de aplicarles o darles tratamiento con leptina recombinante humana, 2 semanas después, pues mejoró la amplitud y la pulsatividad de LH, pues resultando en ciclos ovulatorios y bueno, teniendo ese ciclo menstrual adecuado y regular, ¿no? Sin embargo, posterior a la aplicación de la leptina recombinante, sí se vio como un efecto ahí paradójico. Pensaríamos que ganarían peso, pero no, en esta población se vio una pérdida de peso significativa. Respecto a los procesos efectos mediados por el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, pues se ha visto que en la anorexia nervosa se produce este estado de resistencia a GH necesariamente, porque manteniendo pues la GH normal o elevada, pues esta tiene efectos lipolíticos y efectos que favorecen la resistencia a la insulina, y lo cual favorece el mantenimiento de la euglucemia. Y es por eso que pues en estas personas con anorexia, ellas pueden conciliar el sueño de forma adecuada sin tener la necesidad de levantarse a comer por las noches. Y también secundario a esta resistencia a GH, los niveles de IGF-1 son bajos y pues todo esto para minimizar el gasto energético sobre el crecimiento, es decir, se ven interrumpidos pues esa preservación de masa ósea y muscular. Entonces, los niveles de IGF-1 disminuyen por debajo del rango de la normalidad durante la deprivación energética y bueno, en este estudio prospectivo que ya es un poco antiguo, se hizo un estudio en donde se sometió a personas con, bueno, ayuno, a un ayuno de 10 días y se vio que en los primeros 3 días de ayuno el IGF-1 fue disminuyendo. ¿Ok? Entonces también nos preguntaríamos, bueno, pero pues ¿cómo sabemos que GH tampoco fue disminuyendo simultáneamente o a la par? Porque durante los primeros 3 días GH se mantuvo neutral
pero a partir del quinto día empezó a elevarse GH. Y bueno, es aquí donde estas variables se cruzan y mientras GH se elevaba cada vez más, había mayor disminución de IGF-1 y bueno, eso nos habla de la resistencia a GH en anorexia. También se dieron o se aplicaron dosis suprafisiológicas de GH y se vio que no tenían como ningún efecto en la resistencia de GH que hay en la anorexia. Se aplicó IGF-1, perdón, no, GH, 6 veces más la dosis que damos habitualmente en deficiencia de GH en mujeres con anorexia y bueno, no hubo ningún cambio en IGF-1. ¿Qué otras alteraciones hormonales encontramos en la anorexia nervosa? Bueno, como ya lo habíamos comentado, la hipoleptinemia. Entonces, el tejido adiposo disminuido pues va a hacer que los niveles de leptina disminuyan y en anorexia nervosa esto significa pues disminución de la densidad mineral ósea, también va a alterar la microarquitectura ósea y en la menorrea hipotalámica funcional, como ya lo vimos previamente, que en estas mujeres se les trató con leptina humana recombinante, también se vio que incrementaba marcadores de formación ósea, como la fosfatasa alcalina ósea, e incrementaba los niveles de osteocalcina. Pero no se puede utilizar la leptina recombinante humana, pues porque generó una pérdida de peso significativa en estas mujeres. Entonces, se vio que una mujer de las 11 mujeres que se estudiaron perdió hasta el 8% del peso basal. Y bueno, eso no es muy bueno en anorexia nervosa, por supuesto. 4 de 11 requirieron reducir la dosis debido a pérdida de peso. Y bueno, entonces simplemente por eso no es parte del tratamiento en la anorexia nervosa. Otra de las alteraciones hormonales es la hipercortisolemia. Ya sabemos que en la anorexia se encuentra elevada comparada con sujetos de peso normal. También hay una activación del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal en los estados de estrés fisiológico como es la anorexia y el cortisol pues tiene efectos contrarreguladores. Entonces, en esta gráfica, bueno, se vio como en concentraciones o en la medición de cortisol de 12 horas o más, pues a mayores concentraciones de cortisol, pues una disminución en la masa ósea, ¿no? Tanto de columna vertebral como de cadera. Otra alteración hormonal, pues ya habíamos platicado, es la menorrea hipotalámica. Entonces, este es otro estudio también ya más antiguo, en donde se valoró, se vio, se siguió la amenorrea durante 12 horas, o bueno, mujeres con amenorrea durante 12 años, perdón, y tuvo una relación pues negativa o un impacto negativo en cuanto a la densidad mineral, ¿no? de la columna vertebral. Entonces, existen varios estudios retrospectivos que sí evaluaron el beneficio de los anticonceptivos orales, o sea, sí se vio un incremento significativo en la masa ósea, pero ya en los estudios aleatorizados no, sucede todo lo contrario, no hay un impacto significativo, ¿no? En la densidad mineral ósea con estrógenos orales. Entonces, en las primeras barras, que son las blancas, aquí se les dio estrógenos orales a mujeres adultas con anorexia nervosa y bueno, en las barras azules el placebo. Entonces se siguió desde el inicio y durante el seguimiento y pues no hubo un aumento significativo en la masa ósea. Y posteriormente pues ya se compararon con las controles y bueno, no hay efecto, ¿no? de uso de estrógenos orales. Entonces, ¿cuál es la razón de que no haya habido algún impacto? Pues los estrógenos orales suprimen IGF-1, es un efecto dosis dependiente, y los estrógenos transdérmicos pues no tienen el mismo efecto supresivo en IGF-1 como los orales. Entonces, la pregunta es, ¿se puede utilizar estrógenos transdérmicos en dosis fisiológicas o de reemplazo para el manejo de la masa ósea en anorexia nervosa? Bueno, sí se hicieron estudios en adolescentes con anorexia nerviosa y sí se vio un impacto significativo. Es un estudio que se hizo durante 18 meses y aquí está el grupo placebo, al grupo que se le dieron estrógenos o se aplicaron estrógenos transdérmicos y el grupo control. Y durante todos los periodos 6, 12 y 18 meses, pues sí hubo impacto significativo en la masa ósea de columna vertebral.
¿Esto se puede extrapolar a mujeres adultas? Desafortunadamente no, los transdérmicos no. Y eso depende mucho del remodelado óseo, que en mujeres adolescentes, en comparación con mujeres adolescentes que no tienen anorexia, las que sí tienen anorexia tienen los marcadores de formación ósea bajos y los marcadores de resorción pues permanecen neutrales. En cambio, en las mujeres adultas el recambio óseo es más alto. Entonces no se beneficiarían, más bien no tendrían un impacto, ¿no? Los estrógenos transdérmicos en esta población. ¿Y por qué en las mujeres adultas no? Pues bueno, porque después de los 30 años, de los 20 años, ya viene esta etapa de mantenimiento en donde cuesta más trabajo, puedes tener una masa ósea adecuada y bueno, después se entra a la menopausia. Bien. Y bueno, la densidad mineral ósea de columna vertebral incrementó posterior a 6 meses después de exponerse a estrógenos transdérmicos en mujeres adultas. Bueno, este es un estudio piloto que se hizo en el 2019-2020. Únicamente la población eran 11 mujeres adultas con anorexia nerviosa o nervosa. No, era un estudio abierto, no está aleatorizado, pero esos datos de ese estudio piloto actualmente se están utilizando para un estudio aleatorizado y pues ya no van en 11 mujeres, ya han reclutado 66 y los resultados de este estudio que está en pie, pues se van a ver más o menos en el 24, en el 25, 26, ¿no? Y sería interesante ver cómo les fue a estas mujeres adultas con anorexia nervosa con el uso de estrógenos transdérmicos. Y bueno, ya habíamos platicado de la resistencia a GH, el IGF-1 baja, se asocia con masa ósea baja en anorexia nervosa. Los niveles de IGF-1 se van a asociar de forma positiva con marcadores de recambio óseo y el IGF-1 se asocia de forma positiva con la densidad mineral ósea. Es por eso que cuando baja, pues suceden todos estos cambios negativos en el hueso. Y se ha valorado el uso de IGF-1 recombinante en anorexia nervosa. Bueno, sí, en mujeres adultas es donde ha tenido un mayor impacto, pero siempre asociado a estrógenos orales, no solo, ¿ok? Y esto es lo mismo, o sea, extrapolado en adolescentes, sí, se hizo un estudio en el 2021, pero no hubo un impacto de utilizar la combinación de IGF-1 recombinante más estrógenos, ¿ok? Tuvo más impacto el grupo en el que solamente se utilizaron estrógenos, que son las barras grises, versus la combinación. Entonces, no hay beneficio en adolescentes. No existen tratamientos médicos o farmacológicos aprobados por la FDA actualmente para tratar masa ósea baja en anorexia nervosa. Lo importante y pues el pilar más importante en este caso, pues es la recuperación y la rehabilitación. Si esto sucede, pues sí hay un impacto positivo, ¿no? En ganancia de masa ósea. Sin embargo, ya vimos que por la cronicidad de la enfermedad, que es, pues tiene un pronóstico bastante malo, pues hay mujeres que después de 22 años no se curan, sigue activa la enfermedad, entonces para ellas pues no es muy factible la recuperación y por eso pues se tienen que ver algunas otras opciones de tratamiento, entre ellas de los que ya hemos hablado un poco, estrógenos, IGF-1, testosterona, DEA, bifosfonatos y teriparatide. ¿Ok? Entonces, bueno, como conclusión, uso de estrógenos, pues hay que individualizar, ¿no? En qué etapa de la vida se encuentran estas mujeres con anorexia nervosa. ¿Son mujeres adultas o son adolescentes? Vimos que los estrógenos en general no tienen un beneficio, los orales, pero los transdérmicos sí, sobre todo en la población de mujeres adolescentes. Mujeres adultas está por verse. El uso de IGF-1, bueno, no tiene beneficio en adolescentes, sí en mujeres adultas, bueno, pues se tendría que considerar, ¿no? El uso de testosterona en esta población, pues no demostró beneficio, testosterona transdérmica por 1 año. El uso de DEA, pues en anorexia nerviosa los niveles están bajos, ¿verdad? Y se han hecho estudios de seguimiento a 6 y 12 meses y no hay beneficio. 18 meses en combinación con estrógenos orales, bueno, sí se vio un mantenimiento de densidad mineral ósea de columna vertebral. Y respecto a los bifosfonatos, bueno, estos sí tienen un impacto positivo, incrementa la densidad mineral ósea en mujeres adultas.
y se hizo un estudio de 12 meses con risedronato y bueno, sí se ganó más o menos del 3 al 4% de masa ósea en columna lateral de densidad mineral y más o menos del 2% en cadera. Esto no se puede extrapolar a adolescentes. Se vio que los bifosfonatos no incrementan la densidad mineral ósea en esta población y lo explica, bueno, el tipo de remodelado también, ¿no? La respuesta a bifosfonatos en mujeres adolescentes es bajo. Y finalmente el anabólico, bueno, sí se vio un incremento significativo de densidad mineral ósea de columna vertebral 6 meses después del uso. O sea, sí tiene un impacto significativo. Bueno, sabemos que lo podemos utilizar por 24 meses y bueno, esto se requeriría a largo plazo en mujeres con osteoporosis, con anorexia nervosa. Y bueno, como les comentaba, el uso de estos fármacos es limitado, pues porque no los podemos usar a largo plazo por el riesgo en el caso de los bifosfonatos, fracturas atípicas femorales y en el caso del teriparatide, pues no está aprobado más allá de los 24 meses. Y como conclusiones, la anorexia nervosa es una enfermedad crónica asociada con pérdida de masa ósea e incremento significativo en el riesgo de fracturas. Ocurren alteraciones adaptativas, hormonales, debido a la deprivación energética y todas estas contribuyen a la pérdida de masa ósea. Y bueno, hay muchos retos aún o dificultades en el manejo de la masa ósea en anorexia nervosa y mucho de esto lo explica o tiene que ver con las diferencias en el remodelado óseo y bueno, se requieren estrategias de tratamiento a largo plazo debido a la cronicidad de la enfermedad. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Bien, muchas gracias, doctora. Vamos a abrir el panel a preguntas. Si hay alguna pregunta de la audiencia, la quieren hacer directa, pueden abrir micrófonos o si quieren escribir aquí en el chat, pues también adelante. Doctora, con respecto al uso de estrógenos transdérmicos, ¿esto sería a partir de qué edad? O sea, porque hice mujeres adultas, pero, o sea, hablando que 18 años, 20 años. No, de hecho, no, en edades más bajas, durante la adolescencia, es decir, de los 14, 15 a los 19 años, y más bien después de esta edad, de los 20 en adelante, no hay una evidencia clara, ¿no? De los estrógenos. Quizá ahí ya por la etapa en la que se encuentran estas mujeres, pues si no se puede la recuperación, ¿verdad? Al 100%, pues quizás sí considerar algún antirresortivo. Bueno, hay que individualizar, ¿no? Y ver la densidad mineral ósea, tanto de cadera, columna y bueno, otros factores. Doctora, una preguntita muy interesante la plática y yo creo que si nos enfrentamos algunos de nosotros a este tipo de pacientes, no sé si encontraste algo de información sobre respuesta a tratamiento, por ejemplo, en anorexia activa o en secuela. O sea, como para ayudarnos a decidir un poco más si es una paciente que tiene todavía el proceso de anorexia, que se identifica la densidad mineral ósea baja, y bueno, obviamente que se indicaría probablemente la suplementación versus el considerarla cuando ya fue una secuela y que la paciente viene después de 5 o 10 años de tratamiento, pero sigue de la anorexia, pero sigue estando en premenopausia. ¿Habrá una diferencia de decisión si sustitución hormonal, anabólico, un bifosfonato o algún estudio que haya identificado? No sé si me expliqué en la pregunta. Sí, cuando, bueno, ya hubo recuperación, pero aún así continúan con masa ósea baja. Sí, así es. Bueno, quizá ahí sí podríamos como saltarnos la terapia hormonal, porque en realidad, bueno, hay que valorar cuándo empezaron con anorexia, si es que sí alcanzaron el pico máximo de masa ósea, porque si no es así, pues la osteoporosis será entonces muy severa y tendremos que, pues quizá iniciar alguna terapia ya antirresortiva o anabólica.
Yo creo que es complicado la decisión porque, digo, estrictamente hablando, en una mujer premenopáusica que no tiene antecedente de una fractura, no la podemos definir en osteoporosis, pero pues quisiera conocer su opinión y también del resto de los que estamos aquí o del grupo de trabajo, cuál les ha sido la experiencia, porque yo sí me he enfrentado a pacientes que a lo mejor está tengo una paciente de 35 años, 30 años, que tiene una densidad con un T-score, un T-score de -4, T-score muy bajos, ya no tiene anorexia, ya tiene ciclo menstrual regular, pero tiene densidades muy bajas. En este tipo de pacientes convendría tratar para recuperar un poco más su densidad o simplemente se mantienen control de factores de riesgo y vigilancia. No sé, doctor Reza, Saraí, Génesis, o sea, ¿qué opinan de eso? No entendí la pregunta. Si Quizá, el paciente ya está menstruando otra vez. O sea, en una paciente que sí, tuvo anorexia y que tiene ya. 5 años después de que ya no tiene anorexia, pero se hace una densitometría y tiene un T-score de -4, cadera, columna, Pero pero ya no se ha Ok. registrado. con el tratamiento o con, entre comillas, la revisión de la anorexia nervosa, ya está menstruando otra vez regularmente esa persona. Sí. Técnicamente sí, o sea, en esas pacientes no les hacemos Ujú. nada, las vigilamos porque son premenopáusicas. No, si el puntaje T está muy bajo, una opción sería utilizar un agente anabólico. Por ejemplo, vaya, mostró ya Génesis el uso de teriparatide, pero hay un estudio Es reciente que se difícil. acaba de publicar a fines de 2023, o sea, hace 2, 3 meses, del uso de romosozumab, muy chiquito. Hay una serie de casos de 5 personas con romosozumab tratadas por osteoporosis, en casos de anorexia nervosa, con edades más o menos jóvenes, como lo ocurre en la mayoría de estos casos, y con índices de masa corporal que variaban entre 13 y 21, y eso que ya estaban, entre comillas, en recuperación de la anorexia Remisión. nervosa, Ujú. que la de 13, pues no estoy tan seguro que ya hubiera recuperado la funcionalidad, pero la de 21 pues ya tiene un índice de masa corporal relativamente normal, y fueron tratadas con teriparatid, con romosozumab, durante un año, y las respuestas fueron bastante favorables. Vaya, es una serie pequeña, es un solo artículo, no hay muchos, hay Sí, mucha aval académico para decir hay que utilizar, pero es una opción. Podríamos ahí sí, romper la pero regla o sea, entran dentro de este grupo de pacientes como los de artritis reumatoide, los operados de bypass, de población en particular que tal vez vamos a tomar la decisión de tratar incluso aunque no esté en el posmenopausia. Pero sí entendí la pregunta de Dania y es una decisión difícil porque si tratamos ahora con un anabólico antirresortivo, bueno, ¿qué vamos a ofrecer posteriormente? Entonces quizá pues mantenerse ahí como pues vigilando. Creo que yo haría eso, quizá. También yo Pues, si pienso no que tiene muchos factores de riesgo, tal vez no. Vaya, tal vez solamente vigilar, pero si tiene muchos factores de riesgo y el Frax está muy alto, pues una opción sería un anabólico y después continuar con algo como de Y es que lo que habría que hacer, tendremos que planear con la paciente, platicar muy bien, porque si se le va a indicar tratamiento, pues es un tratamiento ya a seguir después. tendría que plantearse una estrategia de ahorita le voy a dar un romosozumab por un año y luego Y después tenemos que seguir con algo, pues si no va a perder todo otra vez. ajá, y luego Exacto, un fosfonato y está Así en edad es. reproductiva. Si se quiere embarazar, pues no puede. exacto. Eso es lo que mencionaban, que Ajá. hay que tomar muy en cuenta eso, pues porque son efectos que se mantienen ahí por mucho tiempo y es teratogénico, entonces no nos conviene Sí. tampoco. Sí, hay que plantear bien lo del embarazo. Es un sí, punto muy y como estamos hablando de mujeres muy jóvenes, pues siempre, incluso por ejemplo, utilizar romo o denosumab van a requerir la terapia de consolidación después y con el bifosfonato. Y de cualquier manera, el depósito en el hueso queda a largo plazo y no se saben los efectos. Bueno, en ratas es teratogénica, en humanos no se sabe, pero aún así no, digo, se está la alerta de su uso por este efecto, ¿no? En animales. Entonces, yo creo que sí ser también muy, yo sería más conservadora y solamente en casos más extremos o que estuviera, hubiera fracturas, pues ya, ¿no? A lo mejor pues ya se decidiría, ¿no?
Yo creo que se tiene que aterrizar muy bien toda la información con los pacientes o si vienen de adolescentes con los papás, sobre todo el panorama, porque los pacientes llegan preocupados porque dice osteoporosis severa su densitometría y quieren ver urgentemente una respuesta a tratamiento. Y a lo mejor muchos médicos por esa osteoporosis severa nos aceleramos y decir, no, bueno, ya te voy a tratar. Pero bueno, es toda una secuencia de cosas que tenemos que tomar en cuenta para decidir tratar, que no es nada más decir, ah, bueno, vamos a subir el numerito de tu densidad. O sea, ¿qué implicaciones tiene? ¿Cuánto te vamos a vigilar? ¿Cuáles son los riesgos del tratamiento en edad reproductiva? Y digo, yo soy de la idea y de si se necesita, o como comenta el doctor Reza, si está muy alto el riesgo de fractura, pues yo mejor trato también. O sea, yo sí sería más de la idea por ejemplo, no me acuerdo, si tuvo alguna paciente, no me acuerdo qué hicimos, pero si tiene algún score tan bajo, yo creo que se tiene que discutir que la paciente esté enterada de riesgos, pero pues al final de cuentas, si el riesgo es muy alto de fractura, dice, no me va a tratar, pero luego si se fractura en 6 meses o en un año, o sea, no sé, yo creo que es algo que se tiene que individualizar y platicar bien con la paciente, tanto los pros y los contras de tratar y no tratar. Son casos muy complejos. Y También, también creo que porque todavía no se resuelve. También creo que tiene que ver la evolución, ¿no? Porque podemos estar evaluando a un paciente hoy y no es lo mismo si está ya, si la paciente ha mejorado, si está en remisión, a si hay recaída, ¿no? Y se está perdiendo más densidad, o si en una densitometría 6 meses, por ejemplo, se ve ganancia. O sea, hay como que estar evaluando constantemente, ¿no? Sí, Tenemos, Voy a recalcar mucho el punto de lo del potencial embarazo futuro. Es muy importante. Tenemos unas preguntas del panel. El doctor Mario Guillermo López Hernández pregunta, bueno, la felicita, excelente información, nos dice a la panelista y nos dice, en su revisión, ¿recomienda algún ajuste con tratamiento antidepresivo en anorexia y o bulimia? Bueno, no lo mencioné, pero sí, claro. Esto, pues sí, va a impactar en el control de la evolución de la enfermedad. Yo creo que tratar la Pero parte psicológica, ¿no? De la enfermedad sí, de por la supuesto. anorexia, pero y de manera indirecta, a lo mejor como lo mencionas para el hueso, pero no directamente, ¿no? Sobre la calidad ósea. Así es. Bueno, y tenemos otra pregunta de Sharon Lugo que yo creo que se responde pues con lo que hemos comentado. Ella dice, si hay una densidad mineral ósea muy baja en una paciente de 16 a 20 años con más de 5 años de evolución de anorexia nervosa sin remisión, ¿se podría iniciar antirresortivo o anabólico y en qué contexto podríamos iniciarlo? Pues como comentábamos, ¿no? Todos los comentarios pues creo que encajan bastante bien en esto. Cada paciente se individualiza y como decían, pues tomar en cuenta los deseos de fertilidad, el riesgo de fractura, si ya hay fracturas, etcétera, ¿no? Para decidir. La doctora Dulce Cintia Fraire menciona, los marcadores como cetelopéptidos o la osteocalcina ayudarían para elegir el tipo de tratamiento, si es un anabólico o un antirresortivo. Bueno, sí, conocer las concentraciones de marcadores óseos sí nos ayudarían a tomar la decisión si esta paciente en este momento requiere tratamiento farmacológico. Sí, sobre todo en las mujeres adultas con anorexia nervosa, pero no a tomar la decisión de cuál. Optaríamos por un anabólico y quizá posteriormente por un bifosfonato, bueno, un antirresortivo.